Bienvenidos a Informe Enigma. Desde siempre, en la mente de cualquier persona, han vivido leyendas que van pasando de generación en generación. Estas relatan acontecimientos que ocurrieron en un cierto momento en el tiempo y lo sucedido, supuestamente, con más o menos adornos. Hoy queremos abrir uno de nuestros libros y, sin ser al azar, deslizamos nuestros dedos buscando una de estas historias para relataros esta noche. Hoy elegimos de nuevo el mar como escenario y nuestra historia empieza así. Desde tiempos remotos, en la mente de los marinos han vivido cuentos y fábulas de barcos gobernados por la soledad, con tripulaciones malditas que, una vez vistos en alta mar, presagian un funesto destino a su testigo. Comienza a soplar el viento, suenan las campanas, crujen los mástiles y el timón da fuertes cabezadas. Aquí empieza la historia del barco fantasma, Star of India. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Informe Enigma. Yo entiendo poco de mar y mucho de tierra, por eso en su momento elegimos a nuestro compañero José Sánchez Sierra para que nos sumerja en esos misterios que se esconden detrás de esos barcos que en su momento navegaban por esas aguas misteriosas. Buenas noches, Jazz. Hola, Jorge, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en tu programa. Muy bien, compañero, ¿y cómo te encuentras tú? Muy bien, ya he metido la vorágine del curro y de la vida familiar a tope. Bueno, lo que toca, ¿no? El día a día. La vuelta al cole. Jazz, Star of Indian. Sí, el Star of Indian. Este es un
un velero, bonito velero, uno de los más antiguos que existen ahora y que está activo. Es un velero que se construyó allá por el 1863 y digamos que ahora se puede visitar y se encuentra en el Museo Marítimo de San Diego, en California, y de vez en cuando, una vez al año, un par de veces al año, sale a navegar poco tiempo, algunas horas, pero todavía digamos que está activo, ¿no? Pues es un velero, como te he dicho, de más de 150 años. El velero, aparte de ser visitado por turistas y escolares y curiosos, también tiene una parte de que surgen una serie de fenómenos paranormales, unos fenómenos extraños a bordo. Por tanto, también es visitado por grupos que se dedican a la investigación de temas paranormales. Diremos que este barco, que curiosamente tiene otros barcos rivales, otros veleros, también más igual o más antiguos que el Star of India, que son, por ejemplo, como el USS Constitution, el Charles Morgan o el USS Constellation, que se encuentran también, están restaurados, y curiosamente también tienen historias extrañas de avistamientos de fantasmas y de sombras y de figuras. O sea que digamos que los 4 o 5 veleros más antiguos del mundo en activo tienen todos una serie de fenomenología. Uh-huh. Jazz, el Star of India dices que de todos estos 5 es el más antiguo. ¿De qué fecha exactamente estamos hablando? Bueno, es uno de los más antiguos, es del 1863. ¿Vale? Es un barco. Los otros son un poquillo más antiguos. Quizás este sea el 4º más antiguo, sin embargo es el segundo que está activo de todos ellos. Es decir, que no es el más antiguo. De todas formas, bueno, ahí tiene bastante fenomenología a bordo, como veremos, ¿no? Entonces un poco voy a contar la historia de este barco, porque bueno, es un buque que tiene mucha historia, y veremos una serie de incidentes que ocurrieron a bordo que parece tener cierta relación con esa fenomenología que dicen que existe a bordo, ¿no? Porque entonces, perdona que te interrumpa, sí. A día de hoy, pese a que está en activo, ¿sigue teniendo la misma apariencia que hace casi 150 años? Bueno, lo que es la estructura y eso, básicamente sí, ha sufrido alguna que otra modificación en la popa y en alguna serie de partes y de cubiertas del barco, pero sí, ves una foto antigua y una foto de ahora y prácticamente así a simple vista no se saben diferenciar. Uh-huh. Para los que no entiendan nada de barcos, como yo, que pese a haber subido alguno de estos grandes buques, algún transatlántico, de veleros no entiendo ni jota, con perdón. Cuéntale un poco a los oyentes cómo sería un velero por dentro. Bueno, un velero por dentro, digamos que tiene una serie de cubiertas, en las cuales, bueno, pues hay cubiertas que son dedicadas a la bodega, aparte para la carga. Por ejemplo, velero aparte también se le adecuó para llevar pasaje, es decir, que tiene una serie de camarotes en la popa. Y bueno, normalmente los veleros estos se suelen diferenciar por el número de mástiles, de palos que tienen. Este en concreto tiene 3 palos. Tiene un palo, bueno, los palos son, digamos que el palo mayor, que es el del centro, el grande, y los otros 2, uno es el palo trinquete, que es el que está a proa, y el que está a popa es el mesana. Y bueno, suelen ser barcos, por dentro suelen ser de madera casi todo, algunas partes sí de hierro. Como veremos, como te voy a contar, fue uno de los primeros que llevaba partes de hierro, es decir, que la mayoría de estos barcos están hechos de madera y bueno, básicamente pues se propulsan por el viento y poco más. Tienen una serie de bañoles o de almacenes donde guardan los cabos, digamos, los repuestos para poder reparar en la mar las velas, etcétera, al igual que tienen un sitio llamado caja de cadena o caja del ancla, que es donde guardan el ancla donde se suele fondear. Uh-huh. ¿Vale? ¿Cuánta tripulación es capaz de llevar un velero así? Bueno, por ejemplo, llevaba bastante al principio, llevaba unos 60 o 70, pero después se acomodó para hacerlo, para que fueran menos tripulantes, y al final creo que fueron unos 40 o 50. De todas formas es bastante. Son bastante tripulantes, porque hoy en día los barcos que no son de vela suelen llevar de
de 10 a 20 tripulantes. Como está todo automatizado, pues llevan muy pocas personas. De todas formas, bueno, estos barcos tenían muchísimo trabajo y sobre todo para capear esos temporales y esas mares alboradas, pues tenían que echar mano de todas las personas que hubiera a bordo. Ahora sí, ya sin entretenerte más, háblanos de la historia del Star of Indian. Sí. El Star of Indian, bueno, es un barco, como te he dicho, que se construyó en el 1863 en la isla de Man, esa pequeña isla que hay entre Inglaterra y Irlanda, en los astilleros Ramsey. Pertenecía, bueno, a una compañía que se llamaba Wakefield Nash and Company de Liverpool, y el barquito era grandecillo, tenía de eslora unos 85 metros, hay unos 11 metros de manga, o sea que era un barco imponente. El primer nombre de este barco, el Star of India, sería Euterpe. El barco estuvo bastantes años llamándose Euterpe. Euterpe, bueno, es una... le pusieron el nombre, digamos, en honor a la musa o diosa de la música griega, Euterpe, que era la protectora del arte de tocar la flauta. O sea, que le pusieron el nombre de una griega. Y bueno, los inicios de este barco, el Euterpe, digamos que serían complicados. El primer viaje que hizo, pues tuvo la mala suerte de colisionar con otro buque, un buque español, y en el segundo viaje, bueno, estuvo atrapado en un ciclón allí por la zona del Golfo de Bengala, en el Océano Índico. Este barco solía hacer los primeros viajes que hizo, allá por los 1870 o así. Los primeros viajes que hacía era de Inglaterra a la India. Era un viaje bastante largo, y lo que hacían era, bueno, cargar allí en la India una serie de mercancías, que si tela, té, madera, etcétera, y la llevaban de vuelta hacia Inglaterra. Entonces, bueno, tuvo allí en el Golfo de Bengala, en la India, en el Océano Índico, le cogió un gran temporal, y bueno, tuvo que el barco refugiarse y cortar parte de sus mástiles, la parte alta de los mástiles, porque, bueno, había peligro de que se rompieran y se cayeran encima de la cubierta y se dañara más el barco. Entonces, bueno, pues el barco fue reparado allí en Calcuta, y para poder continuar estas travesías hacia Liverpool. El barco, bueno, el primer capitán que tuvo a bordo moriría pocos días después de estos incidentes que le he contado, y bueno, y fue lanzado se le hizo el funeral y fue lanzado al mar. El Euterpe, bueno, poco después fue vendido a otra compañía en 1871, y esta compañía ya se dedicaba a lo que era llevar pasajeros desde Inglaterra hasta Oceanía, hasta Australia y Nueva Zelanda. O sea que el barco lo acondicionó a esta compañía, la Shaw Saville, que era una compañía que al final, bueno, era socia con la futura dueña del Titanic, era una que tenía casi todo el monopolio allí con la White Star Line. Entonces, bueno, se dedicaba al pasaje, y acondicionaron el velero para llevar pasajeros. Llevaban principalmente inmigrantes desde Inglaterra o Escocia hacia las nuevas tierras, hasta de Nueva Zelanda o Australia. Digamos que, bueno, el primer accidente a bordo así importante ocurrió en 1874, no llegó ni a los 10 años de que empezaba ya el barco a circular, y ocurrió que un joven que había a bordo, que se llamaba John Campbell, era un polizón, un chaval joven que fue descubierto en la ruta que hacía desde Inglaterra a Nueva Zelanda. Entonces, bueno, las rutas estas se tardaban cerca de más de 4 meses en hacer, 130 y tantos días en hacer esta ruta. Entonces, bueno, al chaval que estaba de polizón lo cogieron, y bueno, al final lo pudieron darle un empleillo y lo pusieron de ayudante al cocinero. Era escocés, bueno, con el cabo de las semanas y tal, pues al final el chaval echaba una mano a la tripulación, le cogió el rollo al izado de las velas y tal, y solía jugar a un juego que era pintarle con el dedo como una S en la espalda del otro jugador, del contrincante. Y en uno de estos juegos, con otro chaval joven de a bordo, pues subieron hasta arriba del palo mayor por los aparejos, con tan mala suerte que el chaval jugando resbaló y cayó casi desde una altura de unos 30 metros. El tope hasta arriba del barco son casi 50 metros del palo. Bueno, pues el chaval cayó a una altura de 30 metros y, bueno, se destrozó totalmente las piernas. Estuvo cerca de 3 días agonizando, y al final, bueno, pues murió. Justo ahí cayó cerca de la base del palo mayor, y bueno, pues fue arrojado al mar.
que es lo que hacían en aquella época, ¿no? Que los cuerpos de los marineros fallecidos los envolvían en telas y como de sacos o de mantas, los cosían bien y los lastraban con algún peso y los lanzaban al mar para hacerle la ceremonia, o bien con una bala de cañón o algún plomo o alguna piedra, pues les hacían, digamos, este responso, ¿no? Y se decía que aquellos personas que hubieran muerto a bordo y no se le hacía este tipo de entierro, pues que el espíritu de este marino vagaría por el mar hasta que volvería, a la primera oportunidad que tuviera, volvería a bordo para atormentar a todos aquellos que no le dieron la debida despedida. Entonces, bueno, se dice que fue algo, ya veremos más adelante, que puede que a John Campbell le pasara algo parecido. Porque me ha llamado la atención, Jazz, antes cuando has dicho que al capitán, el primero falleció, sí, y le hicieron el funeral y lo tiraron por mar. O sea, sí, ¿a qué viene esta costumbre de tirar a la gente al mar? ¿No es más lógico pues enterrarlo en un lugar donde luego su familia pueda ir a visitarlo? Claro, pero lo difícil era, en estas travesías se te cogían medio de la travesía a varias semanas o varios meses de tierra, pues el tema de mantener el cuerpo a bordo en aquellos años que no había hielo y que era difícil conservar los cuerpos, pues quizá era un riesgo también de contraer enfermedades o de que ocurriera algo a bordo. Entonces, bueno, pues no, desde siempre se ha lanzado, se han arrojado al mar. Yo creo que por un tema más que nada de salubridad, ¿no? Del tema higiénico de a bordo, ¿no? De que no pueden mantener un cuerpo y se podriría, ¿no? Por eso creo yo que más o menos lo lanzan. Y con este caso en John Campbell, aparte, según dice el folclore, si era lanzado después de la puesta de sol, del atardecer, ya el espíritu de la persona permanecería eternamente en el barco, y parece ser que bueno, que este chaval, el capitán, se enrolló con el discurso y lo lanzaron más tarde al mar, al John Campbell. Contarte que un par de años después, en 1875, hubo un teniente también de la Marina británico, de infantería de Marina, que iba a bordo del Euterpe. Todavía no se llamaba Star of India, se llamaba el hombre se llamaba Cockburn McBarnett. Pues parece que este teniente se cortó el cuello, se suicidó, se cortó la garganta en su camarote, de primera clase que tenía. El hombre tenía unos 39 años y bueno, murió desangrado. Bueno, no se supo por qué fue lo que le atormentaba para haber tomado esa decisión, pero parece ser que bueno, algunos creen que tenía problemas mentales y se remanó el cuello. Lo intentaron curar, el médico de a bordo, porque en estos barcos suele haber un médico, y el médico de a bordo lo consiguió, bueno, coserle la herida en el cuello, pero al parecer, bueno, cuando se despertó del estado de inconsciencia que tenía, se le rompieron los puntos y se desangró. Y bueno, pues el capitán murió desangrado y también, bueno, pues como los otros también se hizo una ceremonia y se arrojó al mar, el Cockburn McBarnett. Pocos años después, también en 1897, apareció otro cuerpo de un marinero muerto, un tal Patrick McLaulan, flotando cerca del barco. El barco, bueno, se encontraba atracado en Wellington, en un puerto en Nueva Zelanda, y parece ser que bueno, que el marinero estaba de guardia en el portalón del barco y se caería, lo más seguro que se caería entre el barco y el muelle y se golpearía la cabeza y murió, y apareció muerto. No estaba borracho y bueno, la verdad es que tampoco le vieron signos de violencia. Y bueno, como dato curioso, a partir de entonces se suele poner una red debajo de las escalas de los barcos, de los portalones de los barcos, para que no ocurran incidentes de este tipo. Más tarde, bueno, ya en 1900, el barco, el Euterpe, que todavía se llama Euterpe, fue comprado por una compañía americana de San Francisco, se llama Alaskan Packers, que eran una compañía líder del comercio del salmón. Entonces, bueno, compraron el barco y ya le cambiaron el nombre al Star of India en 1906. Entonces, bueno, el barco ahora lo reconvertieron y dejó de ser de pasaje, que estuvo casi 25 años, ahora pasaba a ser se encargaba de llevar se encargaba de llevar pescadores y mano de obra, sobre todo chinos y mexicanos, a Alaska,
digamos que a la pesca allí, a la zona del mar de Bering, a las estaciones de pesca, y enlataban el pescado en latas de conserva, hacían conservas y las devolvían en el mismo barco. O sea que el barco lo que hacía era llevar la mano de obra y los pescadores que iban a trabajar en el mar de Bering, y a la vuelta, pues cuando acababa, digamos, la estación de pesca, volvían en el barco hacia California, donde ya allí, en San Francisco, en Oakland, ya allí repartían por tierra todo lo que habían cogido. Pues bien, en 1909 un pescador chino fue encontrado también en el barco, de estos que iban a Alaska, muerto en el almacén donde se guardaba la cadena del ancla, o lo que se llama la caja del ancla. Parece que apareció allí aplastado o atrapado con las cadenas del ancla. Lo descubrieron una de las veces que izaron el ancla, que levantaron el ancla, lo encontraron allí al hombre aplastado, y obviamente ni lo escucharon ni nada, y ni tampoco sabían qué hacía ese tripulante chino, ese pescador chino allí metido como si estuviera escondido de algo. La cuestión es que nadie lo escuchó, y claro, con los fuertes chirridos, las cadenas y tal, pues nadie se dio cuenta de que había allí alguien, y apareció muerto, ¿no? Ya en el 1923, a los 20 o 15 o 20 años después, ya digamos que el Star of Indian ya empezó a decaer un poco el comercio, a moverse, ¿no? Porque ya estaban en auge, ya empezaban a estar en auge los barcos de vapor, y pues entonces digamos que los fletadores y eso preferían alquilar, digamos, barcos más modernos que este velero. Y entonces a los pocos años pues ya se retiró el Star of Indian y fue vendido a la Sociedad Zoológica de San Diego, y ellos porque ellos tenían la idea allí en San Diego de hacer un museo marítimo con el barco o sea que ya el barco dejó de hacer su viaje. Es curioso ya de que en Estados Unidos tiene muchísima afición cada vez que un barco se queda abandonado o en desuso, hacer un museo. También intentaron hacer lo mismo con el Queen Mary. Sí. Es como si todas estas piezas, estas joyas, ¿no?, las utilizaran para sacarle después partido, ¿no? Pero no solo con barcos, también, yo con aviones y tal, también he visto yo algunos. Pero sí, es curioso, la verdad, que es curioso que no lo desguazan o lo tiran o lo venden y tal, sino que lo utilizan y mantienen esa parte de su historia, ¿no? Quizás ahí son más conservadoristas, ¿no? son más listos, ¿no? Digamos que mantienen su patrimonio, ¿no? ¿O más listos que nosotros? Sí, seguro, más listos que nosotros, sí. Aparte de ser un trozo de historia suyo, pues le sacan rentabilidad, ¿eh? El barco, de todas formas, cuando lo compró este museo de San Diego, no pudieron hacer nada con él porque, ya entró la depresión americana, lo que es la crisis americana, y ya comenzó también la Segunda Guerra Mundial. Entonces se quedó el barco olvidado, allí atracado en el muelle, y se pegó pues allí casi 30 años olvidado, ¿eh? Imagínate cómo estaría el barco después de 30 años sin ningún tipo de mantenimiento. Pues el barco estuvo allí hasta 1957, que lo vio un capitán retirado llamado Alan Villiers, que era un especialista en esto, en barcos de este tipo, y cuando lo vio allí 30 años parado en el estado lamentable que estaba, pues se quedó muy apenado y se movilizó y consiguió fondos, lo hizo público en varios periódicos y consiguió fondos para repararlo, y entonces incluso hasta consiguió mano de obra voluntaria, una serie de obreros especializados en la carpintería de barco, pues le ayudaron. Lo que pasa que tardaron la reforma 20 años, es decir, de 30 años que estuvo, más 20 años después, no fue hasta 1976, cuando ya volvería de nuevo a la mar. Desde 1926, que fue vendido a la sociedad de Zoológica de San Diego, hasta 1976, estuvo casi 50 años en dique seco, ¿no? O sea que estuvo ahí también bastante tiempo que no lo utilizaron. Y pues el barco se encuentra ahora en San Diego, como bien he dicho, y sale una vez al año. Lo ocupan una serie de estudiantes y marinos que necesitan hacer una serie de prácticas, y aparte van colegios y turistas, y como te había contado, empiezan a ir a bordo investigadores de fenómenos paranormales, porque
existen una serie de testimonios y de experiencias a bordo que han visitado a este barco, al Star of India, que dice que, bueno, que como ahora te contaré, que existe algún tipo de actividad. Porque ya, perdona que te interrumpa, durante ¿sí? esos 20 años que el barco está en reformas, los trabajadores, tanto voluntarios como los que finalmente se contratan, ¿alguno cuenta que le pasa alguna experiencia paranormal? De los trabajadores que estuvieron a bordo, pues no tengo yo registros de eso. Toda la información que hay de las actividades a bordo son recientes, son de equipos que han ido en la actualidad, desde el 1980 y tanto o 1990 y tanto. Son ese tipo de testimonios. Yo no lo he encontrado, no he leído ningún tipo de testimonio de gente de personas ya a bordo que hayan detectado ese tipo de presencia o de actividad, a diferencia de, por ejemplo, del Queen Mary. El Queen Mary, sí, estando en sus años de operativo, sí había una cierta actividad en la cocina, había alguna serie de siluetas en algunas cubiertas, pero no tengo yo constancia de que cuando estuviera activo tuviera algún fenómeno. No me extrañaría tampoco. Es un barco que tiene mucha historia, ¿no? Y se ha tragado muchas tormentas, ha habido muchas enfermedades a bordo, travesías muy largas, habrá habido un montón de penurias. Entonces, a mí no me consta, pero seguramente habrá habido alguna. Claro, es que también nos asombra cuando escuchamos que que en estos barcos han habido fallecimientos, pero tenemos que tener en cuenta que ha estado en activo casi 150 años, con lo cual claro, incluso las víctimas que tú dices podríamos decir que son hasta pocas. Claro, son pocas. Sí, no habrá también, sé que ha habido infinidad, muchos niños neonatos, niños recién nacidos que han muerto, también han muerto algunas madres, han muerto personas por enfermedades a bordo. Como esto, digamos que es un muestrario, un ejemplo solo de algunos casos, pero seguramente, como tú bien dices, habrá habido muchos casos también trágicos y muchas muertes a bordo, sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el tipo de manifestaciones pues se relaciona un poco como ahora veremos, porque por ejemplo en el pique de proa, en la parte de proa, que es donde estaba el ancla, donde estaba el cuarto donde se guardaba la cadena del ancla, donde apareció aquel pescador chino, pues en esa zona en concreto hay personas que dicen que han oído ruidos de cadena, estando el barco atracado sin ningún tipo de movimiento del ancla, pues han escuchado chirrío de movimientos de cadena. También se han grabado en esa zona, en esa habitación, en ese cuarto, digamos, psicofonías de llantos y una serie de gemidos. Y cuentan algunos que han experimentado una serie de bajadas puntuales de temperatura. Y también, acompañado de sensaciones de estas molestas, agobiantes, sensaciones opresoras, ¿no? Es decir, que en la zona esta donde el pescador chino apareció muerto, dicen que que existen una serie de manifestaciones y que se las achacan al pescador chino, porque era justo en el cuarto de la cadena donde apareció. Al igual que la zona donde cayó el joven Campbell, que cayó desde 30 metros y se rompió las piernas, pues en la misma zona donde cayó, parece ser, cuentan algunos testigos que sienten como alguien les toca el hombro o la espalda, como si quisieran jugar con ellos, les dan unas palmadas. Sobre todo son los que han experimentado esto, han sido niños, de estos escolares que han ido a visitar al barco, pues en la zona donde cayó Campbell, dicen que es como si alguien les pintara una S en la espalda, como si alguien le hiciera algún dibujo en la espalda, como si hubiera alguien que quisiera jugar con ellos. Más casos que contarte, pues mira, también en la cocina está también en desuso, la cocina está cerrada, pues se dice que se escuchan ruidos de golpes y de las cacerolas y de las sartenes, como si el barco estuviera moviéndose en medio de un temporal. Pues hay un golpeteo de utensilios de la cocina. Y otro caso también curioso es que huele a pan recién hecho, que hay veces que viene un olor potente a pan recién hecho que sale de la cocina y se cuela por los comedores y la cubierta del barco. Y esto también no es la primera vez que escuchamos esta historia, de que olores fuertes o olores especiados vienen de las cocinas de estos veleros. O sea que es un tema también curioso que provengan olores de la cocina a pan.
también, bueno, personas han oído también susurros, golpes, movimiento de sillas, de mobiliario, han visto también apariciones de orbes de luz, de luces extrañas. También en la zona donde el capitán se cortó el cuello, el capitán de infantería británico, pues dicen que algunos investigadores han pasado allí algunas horas y han notado como una serie de pasos, sin no haber nadie, una serie de pasos por encima, por el techo, por fuera de una escalera que hay del camarote. También, bueno, dicen que han intentado comunicarse con el capitán, pero que no han conseguido. Sin embargo, han vuelto a sentir sensaciones de frío y de agobio en este camarote. Y bueno, hay una serie de investigadores que han salido incluso en programas de televisión, que han estado a bordo. No sé si conocerás, bueno, los famosos estos Hunters. Están también los The Haunted History, los God Adventure. Hay un montón de personas de estas que han estado a bordo y han grabado una serie han grabado y han sentido una serie de fenómenos, como por ejemplo unos ruidos inexplicables, pomos de puerta girándose solas, ventanas abriéndose y cerrándose. Algunos investigadores dicen que han sentido mareo, como si el barco se estuviera moviendo, como si estuviera navegando. También han sentido cambios de estado de ánimo, han tenido cambios así de ánimo. Han visto también o han sentido con masas de aire se desplazaban cerca, provocándole pues, una serie de agobios o de mareos. Han grabado gritos, he escuchado algunos por ahí, gritos, voces femeninas, psicofonías que dicen palabras como, tengo por aquí apuntadas, como por ejemplo, me doy por vencido, justicia, funeral, esclavitud, una serie de palabras que han grabado. Han sentido también contacto físico, dicen que han sentido algunos empujones en algunas cubiertas, dolores en el pecho, aumento del ritmo cardíaco, al igual que bueno que han visto serie de figuras y de sombras deambulando por allí por las cubiertas. Incluso hay el caso de un doctor que pertenece, el doctor Joe Nickel, que pertenece a un comité que se llama el CSI, que es el Comité for Skeptical Inquiry, que es un comité de investigación científica escéptica de estos fenómenos que se dedica, que yo no sabía que existía, pero en Estados Unidos parece que existe este comité, que son una serie de científicos que intentan, bueno, desmontar el tema paranormal, dando explicaciones, digamos que son críticos y escépticos. Y bueno, este tío, el doctor Joe Nickel, estuvo a bordo y parece ser que bueno que finalmente experimentó una serie de manifestaciones y de bueno, contacto con algunas entidades por todo el barco, que bueno que por lo menos se lo pensó, le dio que pensar, ¿no?, al doctor Joe Nickel. Y bueno, poco más así que contarte, que como verás, bueno, que es un barco que nos extraña todo este tipo de manifestaciones, que es como si tuviera algún tipo de digamos de energía o estuviera impregnado de algo, ¿no?, en sus mamparos, entre sus mamparos, porque bueno, es un barco que ha tenido mucha historia y ha tenido mucha muerte segura, ¿no? No sé si estarán o no relacionados, pero la verdad es que ha tenido unos días intensos y sigue el barco todavía como queriendo seguir ahí viviendo con más de 150 años, ¿no? Jazz, hay fotografías, imagino, colgadas en las redes sociales o en internet. Sí, hay algunas fotografías de algunas sombras y algunas figuras, pero lo que yo más he encontrado es psicofonías, grabaciones de a bordo, grabaciones hechas y de ruidos, de voces, de ruidos extraños. Lo que más he encontrado ha sido psicofonía, pero sí se pueden encontrar por ahí. A ver si algún día, cuando hablemos de un barquito, te busco alguna y las escuchamos. Y si no son fotografías, en este caso de los supuestos fantasmas del Stand of Indian, ¿se pueden encontrar imágenes de cómo es el barco por dentro? Sí, el barco se puede ver por dentro, está en muy buen estado, está muy bien restaurado y sí, hay fotos de todas las cubiertas, del timón, de los palos, sí, se encuentra en muy buen estado. Hay bastantes páginas donde se ven fotografías muy chulas.
¿Está restaurado originalmente? Es decir, ¿se mantiene todo como estaba desde el primer momento o con la restauración cambiaron algún camarote de sitio, cambiaron la cocina de lugar? Sí, no, el barco sufrió una serie de, como tuvo distintos periodos, un periodo de carga, digamos, un periodo después de pasaje y después un periodo de llevar a una serie de trabajadores a Alaska y devolverlo, pues el barco fue reconvertido tres o cuatro veces. De hecho, en la última vez, bueno, cuando lo compraron la compañía esta americana que trabajaba en Alaska, lo que hicieron fue construir para estos trabajadores una zona en la popa para poder darle para poder cobijarlos, ¿no? Y darle hospedaje. En total creo que eran unos 45 pescadores y 250 trabajadores, es decir, que tuvieron que modificaron bastante la parte de la popa para darle cobijo a estas personas. Y así más reformas, sé que hubo una serie de reformas también en los tipos de vela que usaban, porque al principio usaban unos tipos de vela que no eran cuadradas y después los reformaron para que fueran manejados por menos tripulantes. Entonces también la parte del tipo del aparejo también sufrió una serie de reformas, de cambios, más que de reformas, de cambios. Y bueno, ya al final pues intentaron mantener como estaba desde la última reforma, pues ya mantuvieron el tipo que tenía, ¿no? Ya no hubo más cambios. Pero vamos, que el barco se encuentra en muy buen estado y la verdad es que si alguien quiere verlo, pues allí está en San Diego. Ya sabéis, queridos oyentes, si queréis ver imágenes de este velero fantasma, podéis acudir a Google, tranquilamente os aparecerán, o bien visitando en pocos días la página del Facebook de Informe Enigma, rp@hotmail.com, también encontraréis imágenes de este barco. Y Jazz, como siempre, compañero, un placer. No te voy a preguntar si te gustaría ir al barco, porque sé que me vas a decir que sí. Sí, por supuesto. Así que bueno, quién sabe si algún día podemos hacer un viajecito de estos juntos. Ojalá, la verdad es que sí. Además, este tipo de investigaciones que digamos que a ti te gustaría seguro ir a un barco de esto y con toda tu gente y grabar allí, a ver si captas alguna cosa que seguro que también te gustaría, ¿no? Yo disfrutaría como un enano. Claro. La verdad sea dicha. En este caso disfrutaría muchísimo. Claro. Sí, tiene que ser una experiencia muy chula. Compañero, como siempre, un verdadero placer que nos hayas sumergido en estas apasionantes historias y Jazz, nos vemos la próxima vez. Un abrazo. Bien, pues nada, muchas gracias, Jorge, encantado, ya sabes, para cuando quieras estoy aquí para lo que tú quieras. Pues un abrazo, compañero, y buenas noches. Venga, un abrazo, buenas noches. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias.